Ahí vio su foto. Qué Este, alegría. sí, Hola. bueno, ese sonido que acaban de escuchar es el inicio de la grabación de esta sesión. Zoom les va a preguntar a ustedes si quieren ser grabados o grabadas y si lo permiten, ¿verdad? Ujú. Intentamos siempre grabar estos espacios de reflexión y conversación, dado que nos quedan como memoria, ¿no? Claro. Es muy ¿Terminó de hablar? triste pensar a veces, ¿no? Que hemos perdido presentaciones, que hemos perdido ideas de personas pues, que ya no están y que en su época no se grababa, ¿verdad? Y la gente quisiera volver, escuchar, ver a esa persona, pues aquí ahora con la ventaja del Zoom, creo que podemos tener ese recurso, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí nada más le dan aceptar. Quisiéramos ir dando la bienvenida a este espacio eh, digámoslo así, auspiciado, ¿verdad? Fomentado y coordinado por la Congregación de Nuestra Señora de Sion, una colaboración entre el Centro de San José en Serjuc y el Centro de Sion en Buenos Aires. Em, les nada más recordarles que estos espacios formativos son espacios de diálogo, son espacios de conversación. Todas las personas están invitadas a compartir su opinión, a compartir sus impresiones, mientras sea dentro de la dinámica del respeto, ¿no? No venimos acá a pensar todas de la misma manera, sino que venimos a compartir, a intercambiar y ojalá a crecer en nuestras comprensiones del texto bíblico y también como personas y como creyentes. Dicho esto, no tomo más tiempo y doy la bienvenida a ver, en nombre de Serjug, del equipo de Serjug, en nombre de la congregación, al profesor José Luis D'Amico, un amigo, eh, director del Centro Sion en Buenos Aires. Algunos de ustedes ya lo conocen. José Luis es licenciado en Sagrada Escritura por la Universidad Católica Argentina. Tiene muchísima experiencia, muchísimos años de trabajo, ¿no? A nivel ya virtual y también presencial, ¿no, José Luis? En temas de Biblia diversos. Y para esta ocasión, don José Luis nos va a estar acompañando con dos sesiones de trabajo en torno al capítulo 1 y al capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que, sin más preámbulo, le damos las gracias de nuevo a don José Luis. Iremos un poquito más de una hora, hora 30. Les recordamos, por favor, los micrófonos para que los mantengan cerrados y cualquier intervención pueden recurrir al chat del Zoom. Entonces, don José Luis, estamos en sus manos y muchísimas gracias. Bueno, nuevamente para mí voy a decir un orgullo, una alegría, agradecer la invitación, el poder compartir esto con tanta gente, algunos que conozco y por lo que estuve viendo en el chat ahí, por supuesto. Se te cerró el Me, mic. ha- me han silenciado, me han silenciado. Empezamos con el silencio. Empezamos con el Este, silencio, sí. empezamos con el- decía que, bueno, por lo que veo en el chat, hay algunos que son de Argentina, veo algunos mates de Aldana también allí, veo también gente de Perú, obviamente la de Costa Rica, así que estamos en un ambiente latinoamericano, con lo cual eso es una cosa hermosísima, tratando de unirnos también desde esta propuesta que viene de nuestros hermanos de Sion en Costa Rica. Eh, Bien, ¿por qué pensamos en Hechos de los Apóstoles y por qué consideramos que puede llegar a ser bueno Hechos de los Apóstoles y ver de qué se trata? En primer lugar, tratar de explicar de alguna manera un concepto que tiene el autor de Hechos de los Apóstoles, ¿m? Que se lo identifica con el mismo autor del Evangelio de Lucas, eh, que es un concepto de iglesia. O sea, vamos a meternos en un concepto de iglesia. La primera lectura que uno hace de los Hechos de los Apóstoles pareciera ser la historia de la Iglesia Universal, y no es así, porque en el siglo I había ya otras comunidades cristianas, con lo cual tampoco es
solamente la historia de la iglesia del siglo I. Y podríamos dudar incluso de que haya sido la historia de toda la iglesia de Jerusalén, como vamos a ver en un ratito. Sí, lo que podemos apreciar así que es una visión de la iglesia que tiene el autor de este libro, que lo podemos ubicar como el mismo autor del Evangelio de San Lucas. Eh, en la obra esta, Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, abarca un tiempo histórico para nosotros muy amplio. En primer lugar, en Lucas abarca un preámbulo en el Evangelio, que es el preámbulo de lo que podríamos considerar el Antiguo Testamento. Cuando Zacarías reza en el templo, celebrando como sacerdote, cuando tanto María como Isabel están en la expectativa del Mesías, la madre de mi Señor ha venido a visitarme, y todo un ambiente de Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, donde ya aparece un segundo momento en la obra de Lucas, que se desarrolla desde el capítulo 3 hasta el final. Pero aparece un tercer momento en la obra de San Lucas, que es este tiempo de la iglesia. O sea, son tres tiempos y en el centro de todos los tiempos está Jesús. Esta es la intencionalidad teológica de Lucas. Y como todos los escritos bíblicos, y especialmente en los evangelios, y no queda para nada afuera el evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, no hay una historia documental en el escrito, sino que hay una intencionalidad catequística, teológica, podríamos decir también. Es decir, Lucas no tiene la intención de desarrollar la historia de una comunidad nada más, sino de presentar qué es la iglesia, de alguna manera, para él. Así como en los evangelios, ya lo sabemos también, la primera intención de los autores de los evangelios no es una historia de Jesús documentada, sino una catequesis sobre Jesús. De hecho, la palabra evangelio quiere decir eso, la buena noticia sobre Jesús. Con lo cual no dice esta es la historia de Jesús, sino esta es la buena noticia de Jesús en Cristo, como presenta el Evangelio de Marcos. Eh, por lo tanto, el tema histórico aquí aparece, obviamente, porque la iglesia nace en estos tiempos, no como lo determinante, sino como lo que subyace. Lo fuerte que vamos a ver aquí son ciertas cuestiones históricas, teológicas y catequísticas, y para eso nos sirve. Para eso nos sirve y nos hace bien leer el libro de los Hechos, para ver qué dice un autor del Nuevo Testamento sobre cómo él considera que debe ser o que es la iglesia, cuál es el lugar que ocupa, cuál es el sentido que tiene, cómo los cristianos nos ubicamos en todo esto. Lo que vamos a ver es alguna de estas características. Nos vamos a meter en esta idea que tenemos nosotros de presentar necesariamente Lucas y Hechos como una unidad, entonces. Por eso quizás en algún momento, si nos dan los tiempos, podemos hacer unas ciertas correlaciones entre Lucas y Hechos, porque claramente hay una unidad muy grande. A tal punto hay una unidad muy grande que si ustedes, si tienen Biblia a mano, podríamos observar y podríamos ver en esta unidad, en primer lugar, la introducción que tiene el Evangelio de Lucas, que nos haría muy bien ir leyéndolo para que podamos observar. Esto es fundamental antes de arrancar con Hechos, porque si no se nos van a escapar las cosas. En el capítulo 1, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles, muchos emprendieron la tarea de relatar ordenadamente los acontecimientos que ya tuvieron su plena realización entre nosotros, tal como lo transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares y después llegaron a ser servidores de la palabra. También yo, ilustre Teófilo, investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato ordenado para que conozca la solidez de las enseñanzas que fuiste instruido. Elementos importantes aquí plantea
que la historia que él va a contar, el relato que está haciendo, va a ayudar a la instrucción y al aprendizaje de este tal Teófilo. Este aprendizaje, entonces, aparece como una catequesis para aquel que se inició en la fe. Ahora bien, esto proviene de testigos oculares, testigos, es fundamental la palabra testigo en toda la obra de Lucas, y que después llegaron a ser servidores de la palabra. El testigo es servidor de la palabra, con lo cual no se puede ser servidor de la palabra si no se fue testigo previamente. Y este correlato que vamos a ver ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su comienzo también, en el capítulo 1, versículo 1, igualmente lo vamos a analizar un poquitito más, digamos, profundamente, un poquito mejor en un rato. Pero quiero detenerme en esto, en el inicio del libro de los Hechos. Ilustre Teófilo, en mi primer libro expuse todo lo que hizo y enseñó desde el comienzo Jesús, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber instruido por medio del Espíritu Santo a los discípulos que había elegido. ¿Qué ven ustedes de elementos similares entre las dos introducciones que escucharon, entre Lucas y Hechos? ¿Pueden ver alguna similitud o algo que les llame la atención? A ver, alguien que se pueda desilenciar y contarnos. Acá dice, Rualsa 63, que dice Teófilo. Muy bien, el destinatario es el mismo, un tal Teófilo. Y lo interesante en esto, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, en mi primer libro, querido Teófilo, te dije tal y tal cosa. Quiere decir que este es un libro que proviene como una continuidad. ¿Cuál sería ese primer libro? El Hecho de los Apóstoles dice, en mi primer libro, querido Teófilo, te expliqué tal cosa. ¿Cuál sería el primer libro? El Evangelio. El Evangelio. Entonces tenemos acá claramente una obra en dos tomos. Tomo 1 y tomo 2. Evangelio es el tomo 1, Hechos de los Apóstoles es el tomo 2. Y esto está también marcado por otros elementos que quizás son mucho más amplios, pero el interés que tiene Teófilo en este segundo libro es de seguir desarrollando algo. Ustedes fíjense, si tienen también las Biblias a mano, cómo termina el libro, el Evangelio de Lucas. Fíjense, vamos al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 50 en adelante. ¿Lo tienen allí? Yo lo voy a leer. ¿Alguien quiere leerlo? Si no, ¿alguien nos ayuda a leerlo? A ver si alguien se anima a leerlo. Lucas. Okay. Lucas, capítulo 24, versículos 50 en adelante. Si quiere le leo. Bueno, perfecto, muy bien. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Excelente, gracias Rodríguez, que tengo aquí. No sé su Rocío, nombre. está servido. Rocío. Bien. Ahora si vamos al primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles,
En el final de Lucas es la despedida de Jesús, donde fue llevado al cielo, etc. Entre el versículo 3 hasta el versículo 9, después de su pasión, Jesús se presentó ante sus discípulos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo, y se le apareció durante 40 días para hablarles del reino de Dios. Un día que estaban comiendo con ellos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, y les dijo: esperen a que se cumpla la promesa del Padre de la que oyeron hablar. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaban: este es el momento que vas a restaurar al reino de Israel, y dialogan entre Jesús y los discípulos. Pero el versículo 9 dice: después de decir esto, mientras ellos lo estaban viendo, él fue levantado y una nube lo ocultó de su vista. Se quedaron fijamente mirando el cielo cuando se alejaba de él. ¿Qué ven de similar entre ambos textos leídos? El final del En los Evangelio. dos habla de la ascensión. Bien, bien, bien. Hay un diálogo entre los discípulos y Jesús asciende al cielo. Aparecen como una especie de enganche. Entonces, esto es lo que nos demuestra a nosotros que el final de Hechos de los Apóstoles es el final, perdón, de Lucas, es el inicio del Hechos de los Apóstoles. No junta los mismos temas. Si bien, viéndolo en paralelo, si uno después lo puede leer más detenidamente, observará que hay cosas que son diferentes. El final de Lucas es muy breve y el inicio de Hechos es muy largo, mucho más largo todavía que el final de Evangelio. Con lo cual, simplemente se habla de diferentes redacciones o diferentes momentos, como sea. Esto es mucho más, digamos, hay que detenerse mucho más para ver las diferencias y semejanzas y por qué se producen, pero quedó muy evidente que el inicio de ambos libros nos marca una similitud. El final y el inicio entre Lucas y Hechos nos marcan una similitud. Con lo cual, entonces, hay una relación muy directa. Pero hay otras cosas que nos muestran la idea de la continuidad de dos libros. Si uno toma el libro del Evangelio de Lucas, el inicio, pueden abrir el texto bíblico, yo se los voy a simplemente a relatar para que ustedes lo sigan. El inicio nos muestra, y se van a acordar, a Zacarías. Nos muestra a Zacarías. Zacarías, ¿qué está haciendo? Está en Jerusalén, está en el templo, celebrando un sacrificio. Perfecto, ya ahí estamos muy bien. El libro de Lucas, el final, nos muestra que los discípulos ya no están celebrando un sacrificio, sino que están en Jerusalén y en el templo. O sea que principio y final coinciden prácticamente en todo. Eso nos demuestra que se empieza y se termina con el mismo tema. Eso se llama una especie de inclusión. Empieza y termina con el mismo tema, que bueno, estamos en el mismo libro. Hechos de los Apóstoles empieza también de una manera similar. En Jerusalén, Jesús habla con sus discípulos, es llevado al cielo, y los discípulos se van a una casa. Así empieza el libro de Hechos de los Apóstoles. Después en esa casa va a ocurrir el fenómeno de Pentecostés. ¿Me van siguiendo? Entonces tenemos en Lucas, inicio, sacerdocio, templo, Jerusalén. Termina con templo, Jerusalén. Hechos empieza con Jerusalén y ya no templo, sino casa. Y el final de Hechos de los Apóstoles, yendo al último lugar de todo, los últimos versículos nos muestran a Pablo en Roma, en una casa. Entonces yo tengo Jerusalén, templo, Jerusalén, templo, Jerusalén, templo, Jerusalén, casa, Roma, casa. En Hechos, casa y casa me hacen un espejo. En Lucas, templo y templo me hacen un espejo. ¿Me explico?
eso es propio de Lucas, porque fíjense cómo fue la promesa que hizo Jesús. Vamos a tomar. Bien, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice Jesús, capítulo 1, versículo 8. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En Jerusalén, ciudad, en toda Judea, región, en Samaria, otra región que va, también son judíos, pero va más allá, hasta los confines de la tierra. Hechos muestra que eso se cumplió, porque están en Roma, que era considerado los confines de la tierra. Entonces, vuelvo a hacer esta síntesis. Evangelio y Hechos nos muestran que todo empieza en Jerusalén y todo termina en el final de los tiempos, en los confines del mundo. Empieza en Jerusalén hasta los confines del mundo. Empieza en el templo y ya no hay más templo, hay más casas. Hay casas. ¿Por qué no hay más templo? Porque se dejó el templo y ahora los templos son los cristianos que se reúnen en las casas. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta o algo que quieran aportar sobre esto, que quieran decir algo sobre esto? Estela. Pero es que ya no tenían templo. En el año 70 fue cuando fue destruido. Claro, por Ellos eso lo tuvieron en el 80, pues ya no hay templo. no hay templo, ¿no? Ni los judíos tenían templo, ¿no? No. Pero justamente lo que habíamos dicho antes, recordá, esto no se trata de una documentación histórica de la historia de la iglesia en Jerusalén, porque aquí, cuando se escriben estos textos, ya no hay templo. Pero sí lo que quieren mostrar es que ha habido un movimiento religioso que sale del templo hacia las casas y hacia el mundo. Ya no es entonces una comunidad que está centrada en el templo, sino que es una comunidad que está en salida hacia el mundo. Esa es la catequesis que el autor nos quiere dejar. Sí, Estela. Y usted dijo al principio que testigo, que Lucas siempre usa la palabra testigo. Sí, que usa no mucho. se puede ser testigo sin, o sea, no se puede ser apóstol si no es testigo, o no se puede ser Exacto. No se puede ser evangelizador. apóstol si no es testigo. Y esto lo Ok. vamos a ver. Y todo testigo tiene que derivar en ser apóstol. Ok. Sí, eso lo vamos a ver cuando veamos un comentario somero de Hechos 1. Bien. Bien. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, gente? Sí, señor. Sí. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, este segundo volumen, que es justamente el volumen de Hechos, en este volumen lo que quiere ser es mostrarnos, más o menos, su visión de la iglesia o lo que a él también le ha llegado sobre la iglesia. En líneas generales, Hechos de los Apóstoles va a marcar en los primeros 2 capítulos una noción de comunidad eclesial que es importante tenerlo en cuenta. Después va a ver cómo, a partir del capítulo 2, cómo se empieza a difundir, pero en torno a Judá, Jerusalén y Judá, esa primera comunidad. Pero al poco tiempo va a aparecer algunas consecuencias de la misión y del testimonio dentro de Jerusalén, que va a ser una persecución. Allí va a morir Esteban, después va a morir Santiago también. De allí va a surgir
dos personajes que van a dominar la escena de Hechos. Uno va a ser Pedro, que va a dominar la escena de Hechos aproximadamente hasta el capítulo 15. Pero desde el capítulo 9, más o menos, el que va también a dominar es Pablo, hasta el final de Hechos de los Apóstoles. Lo cual pareciera que de los apóstoles que aparecen, de los 11 de la tradición de Jesús, porque ya Judas no va a estar más y lo va a suplantar un tal Matías, de estos, del resto, no sabemos nada. Sabemos qué pasó, qué hizo, cómo se desarrolló la actividad de Pedro, más o menos algo de Juan y de Santiago, poquitito nada más, pero Pedro y Pablo, que Pablo no fue discípulo de Jesús. Así que esto de Hechos de los Apóstoles está destinado más bien a mostrar la iglesia apostólica, como la iglesia central, fundante, inicial, de la cual va a surgir toda la misión y un montón de otros cristianos en servicio, en testimonio y en misión. Lo que vamos a ver ahora es tratar de hacer una especie de comentario y de camino sobre el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, acá sí voy a compartir pantalla, díganme si se puede compartir bien. Díganme si se ve. Yo sí lo veo. Se ve bien, perfecto. Lo Sí, demás se ven ve. bien. Bueno, ¿por qué comparto pantalla? Porque acá tengo un texto bíblico y nos va a ser más cómodo en lugar de estar nosotros revisando la Biblia, yo se los voy a ir presentando y haciendo un comentario. Versículos 1 y 2 del capítulo 1 son como una especie de título, por así decirlo. El título es una especie de enganche con todo lo que fue Lucas, el Evangelio, y con todo lo que se va a venir. El primer libro que dio Teófilo me refería a todo lo que hizo y el Señor Jesús. Bien, bien. Desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Aquí hay muchísimo contenido, gente. Una frase que uno prácticamente lee de corrido. En el primer libro es el Evangelio, de esto no tenemos duda. Me interesa saber quién es este tal Teófilo. No hay datos de este personaje, no se sabe quién fue. El nombre Teófilo era bastante común en el siglo I, pero es un nombre griego. Este nombre griego está compuesto por dos partículas, y esto para mí y para todos es muy importante. Teo, ¿qué quiere decir? Seguramente algunos ya saben qué tiene que decir Teo. A ver, Estela. Dios. Te leí los labios, Estela, te leí los labios. Dios. Y Filos. Filos, hijo o Filos, hermano. hijo. Filio en italiano puede ser, pero en griego filos es otra cosa. Hermano o querido. Ahí andamos mejor. Amigo. Amigo, querido. ¿Vale? Filosofía es el amor a la filosofía, a la sabiduría. Filosofía. Bien. Filo tiene que ver con el tema del amor y de la amistad. Con lo cual, Teófilo es un tal amigo de Dios o un enamorado de Dios, un amigo desde el amor de Dios. Muchos consideran que esta definición de nombre sería más bien una definición simbólica. Entonces, él está escribiendo a un amigo de Dios. Y no sabemos quién es. O sí sabemos quién es. O sí quizás sabemos quién es. Quizás, ¿se acuerdan que en el Evangelio de Juan hay un personaje también interesante que es el discípulo amado? Estela habla como si
Sí, Estela, ¿qué quería decir? Desmuteate. Es que yo tuve una discusión con un biblista, porque según ¡Upa! yo, Entonces me voy a ver si discute conmigo también. Menos mal que yo no soy biblista, pero bueno. que nunca se sabe qué es el discípulo el mejor, el que está más cerca de Jesús, pero puede ser cualquiera de todos. Y sin embargo me decían que hay una parte del Evangelio donde sí se especifica que es Juan, y yo no encontré esa parte. No, no lo encontraste porque no está esa Ahí parte. está, En ninguna parte se dice que el discípulo amado sea sea Juan. Juan. Tampoco se dice que el discípulo amado sea el mejor. El Es el ideal, discípulo amado. Es otra cosa. sí. Puede ser, pero dice el amado, no siquiera dice ideal. El discípulo amado en Juan aparece a partir del capítulo 13 del Evangelio. No aparece antes. Y aparece en lugares muy importantes, gente. Aparece en la última cena, recostando su cabeza sobre el pecho de Jesús, recibiendo su intimidad. Aparece seguramente también mientras que lo están acusando a Jesús. Aparece en la cruz, recibiendo a la Madre Jesús como su madre. Ay, no sé, que alguien está con mucho grito. Aparece también después en la resurrección junto a Pedro, viendo el sepulcro vacío. Aparece en la resurrección reconociendo al resucitado cuando pescan, allí en el capítulo 20. Y aparece también siguiéndolo a Jesús, y Jesús dice: yo quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva. Son momentos muy claves, pero si uno se pone simplemente a deducir esto, ¿quién es el discípulo que comiendo comiendo con Jesús recibe su confidencia? ¿Quién es el discípulo que está a los pies de Jesús recibiendo a su madre? ¿Quién es el discípulo que lo reconoce al resucitado aunque no lo vea? ¿Y quién es el discípulo que va a estar presente cuando Jesús vuelva? ¿Quién es? Pues Juan, no, el No, discípulo nunca es Juan. fiel, el El, discípulo leal, el el- discípulo fiel. ¿Y quién puede ser el discípulo fiel? ¿Quién es el discípulo que recorre todas estas situaciones en el Evangelio de Juan y en la vida de Jesús y en la historia? Pedro. Sí, es Juan. Es ¿No es Juan. Juan? No dice que sea Juan. Desde la historia, por ahí podemos pensar en la iglesia. La iglesia, ¿quién dijo eso? ¿Quién? Yo, Mirta, Mirta. La iglesia es una comunidad. Perfecto, discípulo amado. ¿Y quiénes están en la iglesia? La comunidad, Sí. Todos, ¿Y quién más? todos Vos, nosotros y los apóstoles y toda la yo, iglesia desde la antigua. vos, yo, vos, Mirta, Giselle, Estela, María. Esos Todos. son los discípulos amados. En tanto que lo recibimos a Jesús en su cena, recibimos sus palabras, recibimos a su madre como nuestra madre también, estamos en su dolor, lo reconocemos y esperamos hasta que Él vuelva. Cada uno de nosotros es el discípulo amado. sí, ¿Se entiende esto? sí, claro. Piénsenlo mucho, gente, piénsenlo mucho porque es hermoso pensar eso. Ahora bien, volviendo a Hechos de los Apóstoles, Teófilo, ¿quién puede ser el amigo de Dios? Pues es algún amigo de Pablo, ¿no? ¿Puede ser algo parecido a lo que veíamos del discípulo amado? sí, Claro, un siguiendo seguidor. Entonces, ¿quiénes? cada uno de nosotros y nosotras. Nosotros, exactamente. El destinatario. ¿Pero quiénes son los destinatarios? ¿Quién es el destinatario del Evangelio? ¿Para quién se escribió el Evangelio? Estera otra vez muteada. Entonces, ¿para quién se escribió el Evangelio?
Y para nosotros que no fuimos testigos presenciales. Muy bien. Con lo cual, Teófilo somos nosotros, que no fuimos testigos presenciales y que necesitamos crecer en la fe y en la instrucción. Nosotros somos Teófilo. Y ahora vamos a ver que todo esto que viene aquí se nos escribió para nosotros. Esa fue, digamos, la gran generosidad que tuvieron los autores bíblicos. Escribieron para nosotros. Justamente el texto bíblico es para nosotros. Bien. Vamos bien hasta acá y todavía no teníamos el primer versículo. Me refería a todo lo que hizo el Señor Jesús. Perfecto, este es el Evangelio. No es tanto todo lo que hizo acá, hay más cosas, pero no vamos a pelear ahora con Lucas, porque si no, vamos a parecer como Estela que se peleó con un biblista. Vamos a dejarlo acá. Desde el comienzo, hasta el día que subió al cielo. Desde el comienzo es desde que Él apareció, hasta que subió al cielo. Eso es Evangelio. El Evangelio de Lucas es, Él apareció, hizo cosas, enseñó cosas, o sea, palabra y obras, y después ascendió al cielo. Perfecto. Después de haber dado, fíjense, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Jesús enseña cómo resucitado, a través del Espíritu Santo, las instrucciones a los apóstoles que había elegido. O sea que en el Evangelio, para Lucas, tanto el Evangelio como Hechos, un protagonista fundamental no es solamente Jesús, sino también el Espíritu Santo. Jesús enseña por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido. Entonces, lo que me va a marcar esto es una introducción. Estamos empezando a hablar, dice el autor. Vamos a empezar a hablar de esto. ¿De quién? De lo que hizo Jesús, y eso fue mi primer libro. Inmediatamente me va a desarrollar un poquitito más. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaban comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa le dijo que yo les he anunciado porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Muchas cosas tenemos también aquí, gente. Después de la pasión, después de la resurrección, Jesús se manifestó. La palabra es muy fuerte, se manifestó. La palabra manifestó es presentarse, aparecerse. Pero la intención que tiene Lucas, habla de una presencia en la cual manifiesta algo con una vida o con una manera diferente de presentarse. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Se acuerdan que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Se acuerdan de eso en el Evangelio de Juan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Y Lázaro después se paseaba por Betania y todo eso, y nada, no se dice se manifestó, no dice se apareció. En cambio, acá sí, las apariciones o las manifestaciones de Jesús son de alguien que realmente está resucitado y se manifiesta desde la gloria de Dios. Una vez que Jesús resucita, está viviendo en otro lugar, por así decirlo, pero está también presente entre los discípulos. No es lo mismo que Lázaro. Su manifestación es una demostración de que ya está en la gloria de Dios. Ya está. La ascensión de Jesús lo que va a hacer es simplemente que ya no se lo ve más. Pero no quiere decir que no esté más. Eso lo vamos a ver un poquito. Dándole numerosas pruebas de que vivía. Entonces, Jesús va de alguna manera a presentarse y a compartir con ellos algunas
algunos momentos de la vida de ellos. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Esto es propio de Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas, si ustedes lo ven, si quisieran volver después al Evangelio de Lucas, cuando termine el Evangelio de Lucas, Jesús resucita, se encuentra con ellos en Betania, y en Betania es ascendido al cielo. Punto. No hay 40 días. Esto es propio de Hechos de los Apóstoles, este lapso de 40 días. El Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, va a utilizar unas cuantas imágenes, ideas y temas que están presentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿A qué les hace acordar el número 40? A ver. Purificación. Bien, el desierto, como lugar de purificación. Perfecto. ¿Quién estuvo en el desierto o quiénes estuvieron en el desierto purificándose? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿y quién más? Jesús. Y Jesús. Elías. Juan Elías. Bautista. Elías. Bien, Moisés en la montaña. bien. Todo eso está resumido aquí. Estos 40 días son obviamente un tiempo simbólico, haciendo referencia a que es el tiempo de preparación, estos 40 años que estuvo el pueblo de Dios hasta que llegó a la tierra, estos 40 días de Jesús hasta que sale su vida pública, es todo un tiempo de preparación. ¿Qué pasó entonces? Es un tiempo de preparación y purificación. ¿Qué querrá decir Hechos de los Apóstoles con esto? Que Jesús en estos 40 días nos está preparando para algo muy especial, que será justamente el bautismo en el Espíritu, que es lo que veremos después, la semana que viene, el capítulo 2, que será la manifestación del Espíritu en Pentecostés. Entonces, les habló del reino de Dios. Esto es catequesis también. Jesús hacía catequesis. Así, ¿para qué necesita hablar sobre el reino de Dios? Si ya les había hablado durante 3 años, que fue su ministerio público. Porque ahora van a recibir esta palabra desde el resucitado. Es el que está vivo después de haber padecido. Les va a hablar después de la resurrección. En una ocasión me estaba comiendo con ellos. Comiendo con ellos significa compartir el pan, compartir algo que tiene que ver con lo cotidiano, que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Si se acuerdan de mutearse, por favor, así no se nos confunde. Quiere decir que en Jerusalén vendría la promesa del Padre. La promesa le dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto hace referencia a lo que hizo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes? Y fue la promesa que también hizo Juan el Bautista sobre su propio bautismo. En el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, a ver si recordamos, mutearnos, a ver. En el capítulo 3, versículos 16, dice, Juan el Bautista, estoy en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Lucas. Él le dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo y los bautizará en el Espíritu Santo. Acá dice lo mismo. Juan bautizó con agua. Yo los bautizo con agua. Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y esta promesa que hizo Juan el Bautista, ahora también la hace Jesús. Dentro de pocos días no dice cuándo. No dice cuándo. Pero sabemos nosotros, que ya leímos los textos, que será el día de Pentecostés. Pero Jesús se incluye entonces dentro de esta
propuesta y profecía y adelanto y anuncio de Juan el Bautista. Hay una correlatividad entre el anuncio de Juan el Bautista y el anuncio de Jesús. Entonces, estamos hablando de un tiempo de apariciones, estamos hablando de un tiempo de promesas, y 2 veces, fíjense, se aparece la palabra Espíritu Santo, Espíritu Santo, y aparece también una vez la palabra promesa, la promesa, la promesa. Vamos a la siguiente. Perdón. Acá. Versículo 6 sería la continuidad de esto. Estos versículos de 6 al 11 es el gran diálogo que tienen aquí. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No le corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido por su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo otra vez, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras subían, en su vía se desaparecieron 2 hombres vestidos de blanco que dijeron: hombre de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que han visto partir. Increíble todo lo que uno podría decir de acá, pero fíjense esto. Esta es primer elemento, en estos primeros 2 versículos. Los discípulos tienen la expectativa todavía, porque todavía no tienen el Espíritu Santo de la manifestación, de que se va a restaurar el reinado de Dios. Están esperando una solución histórica, nacional, territorial, temporal, para ese tiempo, para ese momento, para ese país. Que de alguna manera es lo que anunciaban los profetas, más o menos algo de eso. Una expectativa de que se resuelvan los problemas de la vida, de que se resuelvan los problemas del país, que se resuelvan los problemas de la opresión, de la pobreza, y que se resuelva inmediatamente, páfate, que eso lo haga Dios para siempre. Eso es restaurar el reinado de Dios, que Dios por fin pueda hacer lo que quería hacer. ¿Qué le responde Jesús? No le corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento. Fíjense que hay una especie de repetición. Tiempo y momento, en griego quiere decir el tiempo, el cronos y kairos, dice en griego. El cronos es el tiempo histórico medido por un reloj. Y el kairos es el tiempo sagrado. No le corresponde a ustedes eso, saber cuándo es ni el tiempo sagrado, ni el tiempo cronológico en que se va a restaurar el reinado de Dios. Porque el Padre lo ha establecido con su propia autoridad. Es Dios el que es el dueño de la historia. Y nosotros no podemos estar exigiéndole a Dios que haga en la historia lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Arrancamos aquí entonces con una especie de exigencia de Jesús, de someterse a los tiempos de Dios y no exigirle a Dios que haga nuestros tiempos. Pero entonces, atención, dice, van a recibir la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. O sea, lo importante no es cuándo se va a restaurar el reino de Dios, sino que lo importante es que a ustedes va a venir esta promesa, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve esta promesa del Espíritu Santo? Para que sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué relación tiene esto con la pregunta de los discípulos, de los apóstoles? Los apóstoles dicen, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios? A ustedes no les importa eso. A ustedes lo que les tiene que importar es que con el Espíritu Santo van a ser mis testigos. Y uno tendría que deducir que de esa manera sí se va a restaurar el reinado de Dios, en tanto y en cuanto los apóstoles tengan el Espíritu Santo en sí mismos
y con esta fuerza puedan ser los testigos de Jesús. Entonces, esto ya no le compete a Dios, lo que le compete a Dios es darnos el Espíritu, porque nosotros, porque este texto está dirigido a nosotros, pero nosotros vamos a ser testigos en todo el mundo de esto que vamos a ir aprendiendo. ¿Me van siguiendo, gente? Algo que Sí, quieran señor. decir, algo que quieran decir hasta aquí, que les quiera preocupar o que les quiera plantear. A mí simplemente expreso que me está interesando mucho el tema, me gusta, estoy bien concentrada. Ah, bueno, muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, algo similar a lo que veíamos nosotros en el Evangelio, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Una nube los ocultó. La nube para nosotros en el Antiguo Testamento es muy importante. Es muy importante. Recuerden que en todo el Antiguo Testamento Dios se manifiesta a través de las nubes. La nube en realidad oculta la manifestación de Dios, pero además, a la vez, manifiesta que Dios está. Porque cuando está esta nube sagrada quiere decir que Dios está. No lo podemos ver, pero la nube sagrada está en el Sinaí, la nube sagrada está en el Éxodo, la nube sagrada está constantemente en muchísimos lugares como una teofanía, una manifestación de Dios. Pero lo oculta a la vista, quiere decir que ya no lo van a ver más. Con lo cual, ellos, aquí se está definiendo cuál es el lugar y el rol o la estructura que va a tener a partir de aquí los testigos de Jesús. Fíjense, durante unos años, unos apóstoles, unos discípulos y unos amigos de Jesús son testigos de todo lo que hizo y dijo. Así empezó Hechos 1:1-2, de todo lo que hizo. Es una presencia cercana, carnal, material, histórica. Después viene el tiempo de 40 días donde Jesús les sigue enseñando, pero como resucitado, de una manera nueva y diferente. Y a partir de ahora, ya no lo van a ver más. Pero eso no quiere decir de que se haya ido. O sea, una nube lo ocultó de la vista de ellos, pero no quiere decir que se haya ido. Se apartó de la vista, lo ocultó de la vista de ellos. Con lo cual la vida de la iglesia, que es ahora lo que viene aquí que va a decir esta gente, fíjense, como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, es una imagen, o sea, esto ocurre 40 días después de la resurrección, que esto ni en Lucas, ni en Juan, esto es propio de Hechos de los Apóstoles. Se desaparecieron 2 hombres vestidos de blanco, también en la resurrección aparecen 2 hombres vestidos de blanco, pueden ser ángeles, o esta sería la referencia de Lucas como ángeles. Le dijeron, hombre de Galilea, ¿por qué siguen mirando el cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. ¿Cuál es entonces el mensaje aquí? Que el tiempo de la iglesia, que es el que estamos viviendo nosotros, es el tiempo de la enseñanza, de la fuerza, del testimonio, de la esperanza, de la permanencia, de la paciencia, de la perseverancia hasta que Él venga. Y esto que va a venir de la misma manera que es, venir de la misma manera que lo vieron irse. ¿Cómo lo vieron irse? Ocultando de la nube. Es decir, que lo van a volver a ver también manifestándose en una nube. ¿Qué es lo que dice el libro de Daniel
cuando plantea que el Hijo del Hombre va a descender sobre una nube, desde una nube. Y también Jesús dice, cuando venga el Hijo el Hijo del Hombre en una nube. O sea, todo eso lo envuelve en una gran teofanía, y Jesús va a volver en este tiempo. Fíjense que, además aquí, aparece algo muy importante, hombres de Galilea. Y esto lo vamos a unir después con otro tema más, que son las mujeres. Los galileos no eran gente bien vista por los judíos. Los galileos eran gente que eran sospechosos de parte de los judíos de Jerusalén, los de Judea, sospechosos de ciertas idolatrías, porque estaban cerca de los paganos, porque estaban lejos del templo, porque muchas veces tenían trabajos que se consideraban no puros. Por eso Jesús no lo acepta fácilmente. Jesús el Galileo, Jesús el de Nazaret de Galilea, no lo consideraba muy bien. Tenía un acento especial en la manera de hablar. Cuando lo ven a Pedro mientras que está juzgando a Jesús, vos también sos Galileo, vos también sos de ellos. Es el ambiente de la pesca en el mar de Galilea. Todo eso aparece en estos galileos. Es muy interesante aquí que estos están en Jerusalén, pero son galileos, y lejos, a una distancia importante del templo, tienen una teofanía, una manifestación sagrada con el resucitado, que le dice que van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Se está planificando aquí algo que deja de lado la tradición que se venía llevando hasta ahora. Y se abre entonces un panorama nuevo, que es el panorama de la tarea testimonial con una perseverancia hasta que Jesús vuelva. Con lo cual, esta gente no va a tener ningún signo material demasiado, porque ya no lo van a ver más a Jesús tampoco. Va a ser un acto de fe que va a ser muy importante para esta gente. ¿Qué vemos? ¿Qué elementos vemos aquí? Hay una preocupación de establecimiento del reinado de Dios en el tiempo hoy. Una preocupación. Una expectativa mesiánica temporal. Otro elemento que es importante para tener presente es que ellos tienen que dar testimonio. Son mis testigos. Hay una promesa del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Una ascensión en Lucas es el mismo día de la resurrección. En Hechos ocurre después de 40 días de apariciones. Nuevamente se nombra el Espíritu Santo y se os nombra a estos que son los galileos. Bien. Algo que quieran preguntarse hasta aquí. Ya tenemos casi una hora, vamos a continuar un poco más todavía. Buenas tardes, José Luis. ¿Puedo hacer una Sí. consultita? Sí, muchas gracias. Es lo siguiente. Sí. Es que Jesús se dice que vino a instaurar el reino de Dios. Sí. Entonces, por lo que es la iglesia como tal, muchos dicen que no fue, en fin, la finalidad de Jesús per se. Si bien es cierto, Jesús llamó a los 12 apóstoles y puso a Pedro como cabeza, pero hay muchos autores que dicen eso, que ahora que habla Lucas de la iglesia de Jerusalén, que Jesús no vino a instaurar ninguna iglesia. Incluso, bueno, he leído también a León Tolstoy. León Tolstoy habla de que Jesús pudo ser malinterpretado por los mismos apóstoles. Obviamente, bueno, Tolstoy es de la iglesia cristiana ortodoxa y también es un poco anarquista, pero sí me llama la atención eso porque ¿hasta qué punto podemos hacer una correlación entre el reino de Dios y la iglesia? Interesante el planteo, Melvin. Interesante. Eso provino de ciertas manifestaciones que comenzaron
a principios del siglo XX. Uno de ellos fue Losieux, que dijo una frase que produjo un terremoto muy grande, que era: esperábamos el reino y vino la iglesia, de una manera peyorativa y de una manera pesimista, las dos cosas. Jesús trajo el reino de Dios. Absolutamente esto es así. Lo anunció, lo manifestó en los milagros, lo anuncia en las parábolas, y sobre esto no hay ningún tipo de dudas. No dudamos del reino de Dios. Ahora bien, Jesús no dio al grupo de discípulos el nombre de iglesia desde el punto de vista histórico. Cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es la única vez que aparece la palabra iglesia en palabras de Jesús en los evangelios, y está puesta por Mateo 80 años después de Cristo, con lo cual es una palabra de Mateo o de San Pablo antes de eso, que aparecen también en Corintios, etc. Pero sí, Jesús tuvo la intención de confiar, en principio, en 12 hombres. 12 varones, y eso fue muy claro, aunque vamos a hablar un poquito más ahora sobre el tema de las mujeres. Si hubiera querido traer el reino nada más, no hubiera sido necesario de ninguna manera, nunca, que haya convocado a 12 personas. Pero Jesús pensó en una estructura humana. No sabemos si pensó en la estructura humana que sea perdurable después de él, porque aquí habría que hablar de toda la conciencia mesiánica o no, etc. Pero si ha de elegir a 12 personas, Jesús elige simbólicamente a los continuadores, los que serían el nuevo pueblo de Israel. Así como había 12 tribus de Israel, simbólicamente él elige a 12 personas, 12 varones, 12 hombres. Una vez que resucita, hay una experiencia del resucitado en estas 11 personas. Judas ya se había muerto. Y después, como dice San Pablo, en 1 Corintios, hasta 500 hermanos más después, ¿no? Las apariciones del resucitado muestran que hay una manifestación hacia el grupo humano. ¿Qué sentido tendría manifestarse hacia el grupo humano si no era autoconvocarlos o convocarlos para gestar o generar la continuidad de lo que él había venido a traer? Nos preguntamos entonces qué sentido tendría la reunión de estos hombres y mujeres que al reunirse celebran la resurrección, continúan con algunos signos y con algunas palabras de Jesús y esperan el retorno, sabiendo que a la vez que Él está presente entre ellos. Concretamente, dos sacramentos que se celebran en el principio de la comunidad, que son el bautismo y la Eucaristía. Más allá de lo que pudo haber pretendido Jesús de estos 12, los 11 que quedaron después, más las mujeres, más la madre de Jesús, como plantea Hechos de los Apóstoles, se replantean la existencia de ellos mismos como continuadores de aquello que vino a comenzar Jesús y a manifestar Jesús. Con lo cual, pensar en un reino sin iglesia sería pensar en una deshistorización y una inmaterialidad del reino. Donde el reino no tendría historia, el reino de Dios no se asentaría en ningún momento histórico, sino se asentaría en momentos atemporales. Y por otra parte, la presencia del reino de Dios en la iglesia, atención, no hay que identificar reino con iglesia, son dos cosas distintas. El reino está en la iglesia, pero la iglesia no es la identidad con el reino. No son sinónimos, iglesia y reino. Pero si la iglesia anuncia el reino, lo predica, lo proclama y lo quiere vivir y busca vivirlo. Con lo cual, por eso el reino necesita
así como el verbo de Dios, el verbo de Dios necesitó encarnarse en un hombre, que es Jesús. El reino necesita hacerse presente a través de una estructura humana. Esa estructura humana histórica es la iglesia, pero también cualquier comunidad humana, cualquier comunidad que aún sin saber manifiesta, expresa, celebra y anuncia el reino. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en esto? Que puede llegar a ser la católica, iglesia protestante, iglesia ortodoxa, es celebrarlo, es ser consciente de ese reino, ser consciente de que tiene que predicarlo, anunciarlo y vivirlo, ser consciente que si ella no lo hace, es infiel a su origen, a su mandato, a su vocación y a sus inicios. Todo esto es brevemente lo que podríamos decir que no podíamos decir que nosotros no podemos digamos, renunciar a la idea de la existencia de la iglesia. No podemos renunciar a la existencia de la iglesia. Podemos renunciar a participar de él, pero la iglesia tiene esa misión, ese lugar y esa presencia. Aunque en ella no se lleva el reino, aunque haya pecado, aunque tenga infidelidad, aunque muestre signos de debilidad y de pobreza y de pecado. Pero en su núcleo más original, en ella, dentro de ella, está el reino. Y la iglesia que tiene que hacer es comprometerse a vivirlo, a anunciarlo y a celebrarlo. Se celebra en los diferentes momentos celebratorios, se anuncia en su predicación y lo vive en sus obras. Por eso se dice que la iglesia es un sacramento, el sacramento de la iglesia. Y el mundo debe ver a la iglesia como un sacramento. Fíjense que algunos textos, incluso de los evangelios, dicen: ustedes ámense como los unos como los otros para que el mundo crea. Anuncien y celebren, anuncien el reino de Dios y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el principio aparecen esas normativas en los evangelios. Quiere decir que la iglesia lo tenía presente y no le podemos quitar que la iglesia lo haya percibido, apenas resucitó Jesús, percibido como una obligación. Vivir, celebrar y anunciar el reino. No sé si Melvin te responde más o menos. No, perfecto, muy amable, José Luis, muy clarito, gracias. Al contrario. Bien. Los apóstoles regresaban entonces al monte de los Olivos a Jerusalén. A ver si quiero ver. A ver, perdón. Quiero mostrarles, si me permiten, un segundito. Bien. No sé si se ve lo que estoy mostrando, que es un mapa. No. No, se ve No. tu documento. Todavía no. No, el mapa no se ve. Vamos a volver a compartir. Bien. Ahora probablemente sí, ¿no? Ya. Sí, ahora se ve el mapa. Sí. Probablemente aquí en el jardín de Getsemaní, o donde estaría el Monte de los Olivos, es donde Hechos de los Apóstoles nos quiere mostrar esta escena. Aquí tenemos el templo, y probablemente ellos, cuando van a estar en este lugar, van a retornar aquí a Jerusalén, como nos dice, tengan presente esta cosa, como nos dice ahora el texto. Los apóstoles saben entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios era la que está permitida recorrer el día sábado, más o menos 800 metros se podía caminar. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Cuando dicen a Jerusalén, hay dos maneras
de nombrar a Jerusalén en los textos, una manera es como nombrarla como si fuera una ciudad geográfica. Es decir, la idea es esta, nosotros tenemos dos maneras, por ejemplo, de nombrar a Roma, como si fuera la ciudad capital de Italia o como si fuera el centro sagrado. Pero aquí se diferencian incluso en el modo de hablar, en la palabra misma es diferente. Cuando se pone aquí Jerusalén, es como si fuera la ciudad santa, no solamente la capital de Judea. De Monte de los a la ciudad santa. La distancia es lo que está permitido recorrer el sábado, que decir que esto ocurriría el sábado, o simplemente está marcando 800 metros. Subieron a la casa donde solían reunirse. Esto es lo que se llamaría después, llamamos después nosotros el cenáculo. Eran Pedro, Juan, y pone los 11, los 11, que son los mismos que aparecen en el relato de Lucas. Obviamente que acá falta uno, que es Judas Iscariote. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bien, aquí yo pongo algunas, si quieren después esto se lo paso a David, este PowerPoint, si les interesa fíjense que en Lucas 8 se hace referencia a que Jesús lo acompaña a los 12, que son estos, acá hay 11 porque uno se murió, y también algunas mujeres. Y aquí aparecen también algunas mujeres. Quiere decir que el grupo muy cercano a Jesús está compuesto por varones y por mujeres. Aunque el relato aquí considera siempre que los apóstoles son varones, el grupo cercano a Jesús son varones y mujeres, que son los que habrán estado en su última cena, no hay ninguna duda que tuvieron que haber estado allí, y no hay ninguna duda también que son los que se juntan en este espacio que será una casa. Están unidos en oración junto con algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La palabra hermanos tiene una doble interpretación. Una puede ser hermanos de sangre, y otra puede ser también hermanos parientes. No, eso simplemente son las dos interpretaciones que tiene la palabra hermanos. Pero, en el Evangelio, Jesús dice, cuando lo van a buscan tu madre y tus hermanos, Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, estos son mi madre y mis hermanos. Es decir, que en la primera comunidad, el denominativo hermanos, es el que abarca a la comunidad. Ya no es una comunidad de sangre parental, sino que es una comunidad de fe. Entonces, en Lucas 24, 9, 10 también, cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto las mujeres, a los 11 y a todos los demás. Eran María, Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás que los acompañaban. Ellas contaron todos los apóstoles. Las primeras testigos de la resurrección del Evangelio de Lucas son estas mujeres. Importante es esto, porque entonces la comunidad, primera comunidad que marca aquí, está compuesta necesariamente por varones y por mujeres. Y si sumamos que además me había dicho aquí que son galileos, para los judíos esto era una novedad difícil de digerir, donde el círculo de fe aquí está compuesta por galileos, que son judíos de tercera categoría, sospechados, y mujeres, las cuales no participan en la dimensión central de la celebración judía en el templo, ni nada. Por eso estamos aquí, en una casa, ya no estamos en el templo, porque no hay lugar para ellos. No es solamente, y aquí no es solamente porque ya no existía. Cuando se escribe el texto no existía. Pero Lucas le pone una interpretación teológica a eso. No es que se reúne en una casa porque no había templo. Se reúne en una casa porque ha cambiado la perspectiva del
del tiempo, la perspectiva religiosa, la perspectiva de la promesa, cambió todo. Ahora los lugares son casas. Y en estas casas, ¿quiénes celebran esto? Varones y mujeres por igual. Este es el signo de la iglesia, entonces, que nos quiere presentar Lucas. Nosotros ya estamos terminando aquí los últimos versículos, ¿no? Brevemente. Uno de esos días, Pedro, uno de esos días, que sí que se reunían, según esto, se reunían asiduamente, uno de esos días, no sabemos cuándo, se puso en medio de los hermanos, de pie de los hermanos, ¿ven? De pie en medio de los hermanos. La palabra hermanos acá ya tiene un calificativo referido a la comunidad. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120. Fíjense cómo vamos sumando, gente. Me van siguiendo hasta aquí, ¿eh? Miren ustedes. 1, 12, 14. Me aparecen los apóstoles. Tenemos 11. Después me dice, algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos, no sabemos cuántos son. 11 más María son 12, pero aparecen algunas mujeres. Pero acá me parece que son 120. El número es interesante porque es simbólico. Yo les había dicho que el 12 es el mismo signo de la elección de los apóstoles, que es el signo también de la elección del nuevo pueblo de Dios, considerando que las 12 tribus de Israel eran el antiguo pueblo de Dios. Pero acá tenemos algo. 120 es 12 por 10. Es un número de elegidos. Un número enorme. El 100 es un número de totalización. Es un número simbólico. Difícilmente en una casa puede haber 120 personas. Por lo menos en mi casa no entramos cómodos 120. Sobre todo, y más todavía que en las casas de Jerusalén, eran simplemente para familias modestas, donde la terraza de última se podía usar para rezar o para dormir en verano, etcétera, pero no para que entren 120 personas. Es un número, por supuesto, que es simbólico. ¿Qué dice Pedro? Y otro elemento. Pedro es un Galileo. Un Galileo. Y va a ser muy interesante porque a partir de aquí Pedro va a ser el portavoz. No quiere decir que lo tengamos que elegir como el primer papa necesariamente, pero sí aparece como un portavoz. Un portavoz de, digamos, de todo este grupo, que tenemos aquí. Bien. De alguna manera Pedro aparece como que el que interpreta la situación. El que interpreta lo que Dios quiere decir. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David habla de Judas, que fue jefe de los que apresaron a Jesús. Guarda con esto, como si hubiera sido necesario que Judas muriera. No es necesario que Judas muriera. Y no es necesario, no significa una planificación de Dios, sino que estas son las cosas tal como se dieron. Se dieron así, y esto está dentro del plan de Dios. Es el proyecto de Dios. Muchas veces aparece esta frase, era necesario, con ese sentido. Que se cumplía la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Era uno de los nuestros, fíjense, era uno de los nuestros. Y había recibido su parte en nuestro ministerio. Era de los nuestros, de la comunidad. Quiere decir que ser de la comunidad o ser de los nuestros no garantiza fidelidad. No garantiza fidelidad. Pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, dispersándose sus entrañas. Esto es una versión. En el Evangelio de Mateo la versión es que se ahorcó. Hay diferentes versiones. Siempre que pasa algo raro,
hay diferentes versiones. Si este pibe se suicidó, si este pibe lo mataron, si se cayó sin querer. La cuestión es que murió. Hay versiones de la muerte de alguien, muchísimos, más cuando se trata de este tipo de situaciones. Este campo, el hecho fue reconocido por todos los habitantes que es el campo llamado Aseldama, y decir campo de sangre. Lo traduce del hebreo al griego, porque claramente los destinatarios no somos hebreos, sino que a lo sumo pueden leer griego. Este es un grupo griego al cual está hablando Lucas. En el libro de Salmos está escrito que su casa quede desierta y que nadie la habite. Eso está en el Salmo 69. Como diciendo, aquel que hace semejante daño, no puede continuar con una familia próspera. Y más adelante, que otro ocupe su cargo. Este también está en el Salmo 109. Acá algo muy interesante que no hay que dejarse de sorprender. Cómo Pedro, un Galileo, que no está acostumbrado a ir al templo, que no parece ser una persona instruida en la Torá, puede pararse con tanta soltura, tanta autoridad y hacer una interpretación y actualización de 2 salmos. ¿Cómo puede conocer a David? Esto claramente, lo que decíamos, no es un documento de la historia de la iglesia, sino que Lucas está muy interesado en poner a Pedro como un portavoz que, inspirado por el Espíritu, es capaz de salir y emerger de su condición de pescador para ser ahora un predicador. Pedro tiene otro rol. Para el Evangelio de Lucas ya tiene otro rol. Otra vez, dice, es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo de Jesús, otra vez, es necesario, era necesario. Esta cuestión de necesidad, es decir, tenemos que respetar este proyecto de Dios. Hay un plan de Dios. Y en un principio, para ellos, el número 12 era una manera tan simbólica que había que mantenerla. Si Jesús había elegido 12 y uno se mató, o se murió, o se cayó, o qué pasó, pero ya no está más con nosotros, desapareció, muerto, tenemos que seguir siendo símbolo de este nuevo pueblo de Dios. Si Jesús eligió 12, tenemos que seguir siendo un símbolo del mismo pueblo de Dios. Entonces, es necesario que uno que ha estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor permaneció entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de la resurrección. Vamos a tener que elegir a alguien, porque estamos incompletos. Pero hay condiciones. Hay condiciones. Tiene que haber visto lo que le pasó a Jesús. Tiene que ser testigo. Testigo de su resurrección y testigo de su vida. De lo que dijo, de lo que hizo y de que resucitó. Van a presentar a 2, a Justo y a Matías. Perdón, a José y a Matías. A ninguno de estos 2 los conocemos en los evangelios. Son seguidores anónimos, pero según esto conocidos. Y son las condiciones. ¿Cuál va a ser la condición? Que él estuvo con ellos, que el que sea, permaneció desde el momento. ¿Por qué dice el bautismo de Juan? Porque cuando Jesús empieza su vida pública, hasta el día de la ascensión, fue testigo de la vida pública de Jesús, fue testigo de la muerte, de la pasión, resurrección y ascensión de Jesús. Es una cosa, digamos, no es una documentación histórica. Nosotros recordemos que en el día de la ascensión, cuando vimos recién, no dice que haya estado el tal José o el tal Matías. Se ha constituido junto con nosotros testigo de su resurrección.
Entonces, alguien que tuvo que tener la experiencia directa de Jesús. Se propusieron dos, de los que cumplen estos requisitos. Son José, llamado Barsabás, de su nombre el Justo, y Matías. Y oraron así. ¿Quién propone esto? Lo propone la asamblea. No es simplemente a dedo, es una asamblea. Pero esta propuesta está acompañada por la oración. Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste. El que elige es el Señor. Así como eligió a los 12 en su momento, tiene que elegir a este para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. No dice cuál es. La elección es de parte de Dios. Sin embargo, echan suertes. Tiran los dados, vamos a ver lo que hacen. Pero en esto, como un gesto, como un signo, que vas a ver cuál es lo que ellos consideren mejor, saben que están interpretando la voluntad de Dios. De alguna manera, o porque tiraron unas cartas, o porque hicieron un sorteo, porque a ver quién agarró el palito más grande, el palito más chico, o quién se sentó en una silla más rápido. Vaya a saber cómo fue, pero en eso se interpreta la voluntad de Dios. Porque es Dios el último quien elige. Pero nuevamente lo que decíamos antes, Dios no interviene sin la asistencia de los hombres. Estos podrán echar suertes porque son hombres y Dios interviene en eso. Dios podría no intervenir, no necesitar esto, pero había cómo se lo interpretaba. Y se necesitan estos testigos humanos, esta iglesia, esta comunidad. ¿Qué es lo que expresa esta comunidad? Que están reunidos, que rezan, que creen, que van a ser testigos. Echaron suertes y cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Entonces, nuevamente va a aparecer el número de 12. Esto ocurre en esta única vez en el Evangelio de Lucas. Porque después que muere Santiago, en el martirio también, cuando lo matan, ya no eligen más a los 12, a uno más. Yo dije, bueno, basta, porque van a seguir matando y a cada rato tenemos que elegir uno. Entonces, nada, esto fue la única vez como signo de esto. Aquí los elementos clave que tenemos es la participación especial de Pedro, que ya empieza a emerger como un portavoz, la elección de Matías a través del reconocimiento de la voluntad de Dios, y las condiciones de apóstol, que tiene que ser justamente alguien que vivió cerca de Jesús, fue testigo de todo eso y tiene que ser testigo también de su resurrección. Bien, a partir de aquí, en unos minutos, si alguien quiere hacer algún tipo de, ya hace 1 hora y pico que estamos hablando, 1000 perdones, alguien quiere hacer alguna palabra, alguna, o sea, alguna idea que le haya quedado de esto brevemente. Yo después les dejé aquí algunas preguntas para que yo, al pasárselo a David esto, les pueda servir para un trabajo personal o grupal. Pero ustedes, ¿qué les parece? No sé si con estas preguntas o lo que vieron hasta ahora, brevemente, en 2 minutos. ¿Alguien quiera decirnos algo? Sí, bueno, a mí lo que me quedó, digamos, bueno, muy claro, ¿verdad? Quizá fue en eso de cuando los apóstoles le preguntaban a él, ¿verdad? Que respondía como restaurar Jerusalén o restaurar, ¿verdad? Y donde él le dice que ellos no les corresponde eso, sino que les corresponde evangelizar, le corresponde a la palabra, les corresponde anunciar el reino. Entonces, Bien. para ahora, para este momento que estamos viviendo nosotros, es lo que a mí me ha quedado como un poco más, ¿verdad? Que para eso llegó el Espíritu Santo a fortalecerlos y eso es lo que nos corresponde ahora, luchar nosotros igual, ser testigos, celebrar, ser testigos, ser luz y cumplir y celebrar Muy el reino. lindo, María Elena, muy lindo, muchas gracias. Muy Sí, lindo. bueno, con mucho gusto, gracias. Todo ha estado, sí, muy clarito, muy ¿Alguien entendido. más que Gracias. quiera
decirnos algo sobre esto? Este, Yo voy a responder después algunas preguntas que aparecieron aquí. Sí, Estela, creo que vas a decir algo. Lucas es judío griego, ¿o por qué le decían el griego? Bueno, el Evangelio de Lucas, está destinado muy probablemente a una comunidad que proviene de los griegos, del helenismo. Por eso parece así. En algún momento se afirmó de que Lucas era médico, porque una de las cartas de Pablo dice que Lucas, el médico, está conmigo, entonces se asocia eso, pero no necesariamente hay que verlo así. Sí que es una comunidad griega, sí, por eso aparece así el nombre del campo de sangre, traducido del hebreo al griego, porque la Pero intención como, de él es... ¿Mm? pero como que Lucas conoce mucho el Antiguo Testamento. Sí, 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 Conocido sí. buen judío, Sí, sí, porque sí. charlas fuertes, eso pasa en el libro de Esther, que echan Sí, los sí, ojos sí. para ver. O Sí, no sea, solamente en el libro de Esther, sino en otros lugares más también. Sí, sí, sí. De hecho, nombrar la ascensión de Jesús es también asemejarlo a la ascensión de Elías, por ejemplo. o de La, Enoch. la ascensión de Enoc también. Y incluso algunos emperadores se dice que también ascendieron. Bien. Él parecería ser que es una persona muy, muy culta y muy conocedor, sí, del Antiguo Testamento, muy conocedor del Antiguo Testamento, por algunas cosas que dice. No olvidemos que muy probablemente este sujeto o esta comunidad no necesariamente son griegos, o él ha sido griego que provenga del paganismo, sino pudo haber provenido claramente también de un judaísmo griego, de los helenistas, donde conocían el Antiguo Testamento, que eran los prosélitos, por ejemplo, o judíos o paganos que se habían convertido al judaísmo, y puede conocer eso. Hay muchos elementos judíos, sí, en el Evangelio de Lucas, sí, sí. A ver, ¿algo más? Dice Marco Rodríguez aquí, Marco Rodríguez, el hecho de que digamos que el autor es el mismo no choca con la diferencia de la ascensión del día de la resurrección en Lucas versus los 40 días en Hechos. Convengamos que hay un choque entre estas dos, digamos, afirmaciones. Cuando nosotros decimos que es el mismo autor, no quiere decir necesariamente que siempre tuviera el mismo puño y letra. Hay una comunidad a veces detrás y a veces hay una continuidad también en lo que hizo uno y lo pueda continuar otro. Así que probablemente tengamos que hablar en algunos casos de participación de otros escritores que intervienen. Porque recuerden que para escribir los evangelios, y obviamente también en Hechos, en los evangelios tenemos varios momentos de escritura, que son los momentos de las comunidades y redactores finales. Los redactores finales a veces se van también sumando uno con otro. En el caso de esto hay una diferencia, pero eso es para poder hablar de la posible diferencia de autores. Pero también puede ser que, siendo incluso su mismo autor, el autor quiera mostrar que estos 40 días son los 40 también momentos de la misma iglesia, donde quiere mostrar, bueno, si ahora vamos a mostrar a la iglesia, dice, la iglesia es la que está atravesando estos tiempos, estos 40 días, también hasta la espera del retorno. Entonces, también puede estar haciendo una referencia simbólica a esto. Mario Villalta dice, excelente respuesta al tema del reino. Bueno, muchas gracias. María Aguirre, a mí me quedo de que ya no se dirige más al apóstol, y porque el apóstol 12 que faltaba sobre nosotros, lo que tenemos que comunicar el Evangelio
así como Jesús nos enseña. Muy lindo, María, que nosotros somos el apóstol 12. Es muy lindo, María, me gusta esto. Gracias por esta reunión, todo muy bien explicado, bendiciones para todos. Bien, yo voy a, si me dejan un minutito más, creo que hay un par de cosas que yo quiero centralizar en este punto. Primero que esto de que todos somos Teófilo. Todos venimos aquí a escuchar la palabra de Dios a través de Lucas y todos recibimos ahora la instrucción de Jesús. Así que en eso somos todos los amigos de Dios. Me parece a mí que es importante tenerlo en cuenta. La iglesia está esperando a Jesús en su segunda venida. Y también es importante eso que aparece en la introducción de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahora, lo esperamos, pero a la vez vive en la iglesia, en la comunidad. Jesús vive en la comunidad. Recuerden el relato de Maús, el relato también de Lucas, donde Jesús resucitado parte el pan y ahí lo reconocen a Jesús como presente. Jesús, la ascensión, a diferencia de la ascensión de Elías o de Enoc, que se fueron y ya no están, y de hecho la comunidad judía sigue esperando el retorno de Elías, y nosotros, para que nosotros Jesús se va, pero está, porque nosotros en la Eucaristía lo seguimos teniendo, está allí presente, compartimos la comida con Él y lo compartimos a Él. Esa es la diferencia que podemos tener con otros que dijeron que se había ido. Acá Jesús está presente, no lo vemos. Eso es la ascensión, es eso, no lo vemos, pero está. Y otro elemento más que a mí me parece también singular para todo esto, es que nosotros no podemos limitarnos a una expectativa de un reino de Dios temporal. Si el reino de Dios se hace presente en las estructuras humanas, a través de la acción, del amor, de la caridad, del trabajo, de todas las obras que podamos hacer, no existe un mesianismo temporal. Nos olvidamos de ese mesianismo temporal, no podemos esperar un mesianismo temporal. Bien, y termino con María Elena. Muchas gracias, muy claro, entre el Evangelio de Lucas y Hechos, muchas bendiciones. Sí, eso de Teófilo, y la palabra de Dios toda es para este tiempo de hoy. Bien, si les parece, entonces, quedamos hasta aquí. David, aquí estás. Bueno, David, nos extendimos un poco, 21 a 40, pero la gente se quedó y se sumaron más. Así que, Se sumaron más, no, ha sido fantástico. Sé que la gente se quedaría por acá y seguiríamos conversando. Ha sido muy interesante la intervención, don José Luis. De nuevo, le agradecemos mucho. Creo que ha sido amplio y profundo, ¿verdad? Lo que va a suscitar mucha más conversación, muchas más preguntas e intercambios probablemente la siguiente semana, que es nuestro cierre y hay que aprovecharlo antes de que se nos vaya. Entonces, pues, agradecer a las personas que se nos unieron esta tarde, ¿verdad? sí, Que sí, por amablemente supuesto. participaron, que tan amablemente compartieron sus ideas y también escucharon al profesor. Y pues quedaríamos con una cita pendiente para nuestro siguiente Perfecto. martes, 25. David, si es posible, yo te mando por WhatsApp, digamos, esta Sí, presentación, este PDF. muy bien, claro, Bien. y lo compartimos. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis, por esa No, bueno, disponibilidad. gracias a ustedes y si les parece, entonces nos vemos el próximo martes a esta misma hora. Bueno, Muchísimas gracias Buenas por la noches. Luis, y invitación. gracias a Muchas las gracias. personas que se unieron. Buenas Muy noches, bien, muchas hasta luego. gracias. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches, Buenas muchas noches, gracias. gracias. Buenas Adiós, noches, adiós, gracias, buenas gracias. noches. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Un gusto verles. Hasta luego. Gracias, Buenas David. noches. A ustedes, con gusto.